exponer tus secretos más íntimos. ¿Expondrías el secreto de tu mejor amiga, tal vez? Hola, me llamo Carles y quiero darte la bienvenida a este canal, a este video y a un pedacito de mi vida. Ok, el día de hoy quiero hablarles sobre una serie que me la acabé de ver. Creo que tal vez ya la mayoría de nosotros la vimos, pero me pareció muy importante como contar un poco sobre la serie y por qué yo la recomiendo, ¿no? Pues empecemos con el preámbulo. Es una serie sobre un hacker que amenaza con exponer los secretos de todos. ¿Cuál es la condición? O expone tu secreto o tú expones el secreto de tu mejor amigo o tu mejor amiga. Entonces, creo que tiene esta trama muy interesante. A mí me enganchó desde el principio. Tiene cosas muy de otras series. Tenemos cosas de Gossip Girl, tenemos cosas de Pretty Little Liars, tenemos cosas de Élite, tenemos cosas de 13 razones por qué. Entonces, sí, ¿recomendaré la serie? Sí. Totalmente, creo que te hace entender muchas otras cosas que no hemos visto antes. Tienes historias que no las has visto, que por lo menos yo no las he visto en otra trama. Entonces, sí, tenemos distintas historias que en algunas podrías llegar a defender al personaje y en otras no. Pero sí, tienes esta historia rara de muchos personajes, entonces te llegas a enganchar muchísimo con la historia. Te llegas a enganchar con la trama, con cada uno de los detalles que presenta la serie, ¿no? Por otro lado, hablemos un poco de los personajes y también de los actores que interpretan a cada uno de los personajes. Tenemos el primer personaje, a la protagonista, Sofía. Es una joven muy perceptiva, muy analítica, es solitaria, entonces creo que esto lo vuelve un poquito más la realidad, ¿no? Tiene esta idea de empezar a conocer a la gente, de saber cómo es la gente, cómo reacciona la gente, cómo actúa la gente. Entonces sí, creo que es uno de los personajes mejor construidos que hubieron. Ahora hablemos un poco de la actriz que interpreta a este personaje, Ana Valeria Becerril. En realidad no la había visto en algo antes, tal vez, pero investigando un poco la vi en algunas cosas. Hace teatro, también ha hecho una producción antes que de hecho estuvo nominada a unos premios. Pues la llegas a conocer de una manera mucho más importante en esta serie. Te da este tal vez choque de cómo es como actriz. Entonces sí me pareció uno de los personajes mejor construidos. Me gustó mucho la actuación de ella. Y sí, creo que es uno de los personajes que más me gustó. Y ya, por otro lado, tenemos el personaje de Javier, interpretado por Michael Ronda. Un poco hablando del personaje, creo que es este personaje que se ha ido construyendo a lo largo de todos los dramas adolescentes del chico que se enamora de la niña que no tiene amigos y cosas así, que es la aplicada del colegio y todo. Pero lo manejan de una manera tan bien hecha que no te llegas a aburrir. Entonces, no es el típico chico popular o malo o patán, lo que sea, sino es este chico que llega, es el hijo de un futbolista famoso, pero aún así es uno de los personajes más dulces que llegas a conocer. Entonces lo llegas a querer, lo llegas a apreciar muchísimo, llegas a unirte un poquito con su historia después, cuando ya empiezas a conocer un poco sobre su secreto. Llegas a entender el por qué él es tan impulsivo en cuanto a cómo reacciona ante ciertas cosas, ¿no? Entonces sí, me pareció uno de los personajes que más me gustó. Y hablando ahora del actor, creo que es al que más hemos visto en producciones, tal vez por el hecho de que empezó a trabajar con Disney. También actuó en Como dice el dicho. Y pues su última producción, y creo que tal vez la más conocida, fue Soy Luna, ¿no? Lo gracioso de todo esto es, en cada país tenemos esta serie o esta producción
que tiene muchos de los actores que están creciendo muchísimo. Entonces sí, a mí me sorprende mucho cómo han ido creciendo. Me encanta la dinámica que tienen ellos. Ok, y aquí en Ecuador pasa algo muy parecido. Hemos visto personas que se han involucrado en trabajar con Enchufe TV, que es una de las producciones más grandes que tenemos en cuanto a YouTube. Y muchos de ellos han ido como saliendo un poco a hacer otras cosas. Entonces sí, vimos hasta hace poco que hicieron una película. Entonces creo que es la misma dinámica que tienen tal vez los actores mexicanos. Siguiente personaje del que vamos a hablar, Raúl. Creo que, y he leído mucho, que este ha sido el personaje favorito de muchos. En lo personal, no creo que haya sido mi favorito tal vez, pero creo que es uno de los personajes que más te enganchan a la historia. Entonces a veces lo llegas a entender, a veces lo llegas a odiar, a veces llegas a fastidiarte de muchas de las cosas que hace, pero también llegas a entenderlo. Entonces llegas a empatizar con la historia de él, de que sus padres no son muy unidos a él, no les importa su hijo. Entonces llegas en algún punto tal vez a defender su historia, a defender las cosas que hace, a defender cómo asume ciertas situaciones. Entonces sí, creo que al final lo hace tal vez un personaje muy fuerte. Y hablando sobre el actor Yankel Esteban, hasta hace poco lo que hemos visto en redes sociales es novio de su compañera de cast, Macarena García, que pues es quien interpreta a Natalia, que es el siguiente personaje del que vamos a hablar. Tenemos a Natalia, que es este personaje de la niña rica, digámoslo. Es oportunista de muchas de las cosas que suceden, entonces encuentra la oportunidad, la toma y no la deja. Pero tal vez creo que en las cosas en las que se mete son graves. Hablando sobre la actriz, ya ha trabajado en otros proyectos, en Televisa, la hemos visto en Like la Leyenda. Antes de grabar Control Z, también grabó 100 días para enamorarse. Y creo que el personaje de ella me parece un personaje muy interesante. Entonces sí. Por otro lado tenemos al personaje de María, que yo creo que es este personaje que lo hemos visto incluso en nuestras vidas tal vez. Es esta niña que por el cariño que tiene a una persona se deja maltratar, se deja hacer mucho daño. Entonces la vemos hasta un poquito más de la mitad, que en ese momento ella toma esta decisión de alejarse de esa persona que le hace mucho daño. Entonces sí, es muy interesante el ver este personaje porque, claro, hemos visto muchos casos y hemos visto a muchas personas que lo viven en realidad. Entonces como que te hace entender este punto. Así que sí, es muy, muy, muy... Creo que en algún punto tal vez sí, estresante el ver un personaje que se deja maltratar muchísimo por su hermana. No, o sea, su hermana no se deja ni siquiera ver en público con ella. Este personaje es interpretado por Fiona Paloma. De las cosas que investigué, ella es hija de un actor. Te llegas a un poquito a entender su historia hasta que conoces su secreto. Creo que su secreto es una cosa que en lo personal yo no aguantaría. Como amiga tal vez sí me alejaría. Como amiga no entender el por qué me hizo eso mi mejor amiga. Entonces sí. Tenemos a mi personaje favorito. Yo creo que el mejor personaje, el personaje mejor construido en general. Tenemos el personaje de Alejandra, de Isabela, que es interpretado por Sion Moreno. Tenemos esta primera historia que en realidad a mí me encanta decirlo así, porque tenemos la primera historia en la que el personaje y la actriz se conectan. ¿Por qué? Como sabemos un poco, o tal vez no, Sion en realidad es una modelo y una actriz transgénero. Entonces creo que une mucho la historia. Creo que tal vez en el siglo XXI que vivimos actualmente no hemos llegado a entender todavía esas cosas. Todavía no hemos llegado a aceptar ciertas situaciones, y creo que lo que se cuenta en la ficción es lo que sí pasa en la realidad. Entonces llegas a entender que sí pasa, sí sucede en este mundo, sí podría llegar a pasar estas situaciones. Entonces creo que sí llegas a empatizar muchísimo más con este personaje que con todos los otros,
porque piensas que en el momento en el que sí se supone que ya estamos en pleno siglo XXI, que ya vivimos ciertas cosas, ya estarían aceptadas, y en realidad no. Y nos damos cuenta con estas situaciones, con estas historias que se representan en la televisión. Entonces sí, a mí me gustó muchísimo este personaje, me pareció el personaje mejor construido. Tenemos a esta chica popular, que es la más guapa del colegio. Entonces se descubre su secreto y todo cambia, toda su vida cambia, todo empieza a ser diferente para la vida de ella, pero a la larga ella empieza a aceptar que su vida es eso, amor propio. Creo que es este primer personaje que tenemos en el cual representa que a pesar de todo el acoso, la actriz, creo que es una de las actrices que más me impresionó como su historia. Ella contaba que al interpretar este personaje se acordaba de cosas de su pasado, de cosas que ella sí vivió. Entonces, claro, llegas a entender muchísimo más al personaje y a la actriz, y llegas a unirte muchísimo más a ella. Tenemos el personaje de Luis, que es este chico que sufre de bullying, que lo acosan a diario, lo maltratan. Y sí, creo que llegas a entender un poquito, pero también llegas a desesperarte. Creo que casi llegando un poco al final, llegas a entender que muchas de las cosas no las hacía por miedo, ¿no? Tenemos esta historia un poco rara. El personaje está como construido para poder hacer entender a qué límite puede llegar ciertas situaciones, ¿no? Lo único que no me gustó de este personaje es cómo explicas ciertas situaciones como... Spoiler alert, no puedo dejar pasar esta historia. ¿Cómo explicas que este chico está enamorado de su acosador, de su maltratador? O sea, no, amigos, no, yo no entendí esta historia, me frustré muchísimo, no. Al fin que le dan a este personaje me dolió, creo que sí, lo sufrí muchísimo, me partió el corazón cómo le dan fin a la historia de este personaje. Creo que el sufrimiento que uno ve en su mamá es muchísimo, creo que es como lo entendemos, tal vez como empatizamos con la historia de este personaje. Entonces sí, el actor que interpreta a este personaje es Luis Curiel. Tenemos el personaje de Pablo, que yo creo que en realidad lo odié. Es este personaje narcisista que no le importa a nadie, no le importa si lastima a otras personas. Entonces sí, lo llegué a odiar mucho, llegué a fastidiarme muchísimo del personaje. Tenemos este personaje que es el novio de la chica más guapa y popular. Creo que tenemos esta historia de alguien que vive su vida indeciso. Entonces sí, creo que me estresé muchísimo con la historia de él. Lo llegué en realidad a odiar mucho. El actor que interpreta a este personaje es Andrés Baida. Yo lo había visto anteriormente en La Leyenda, que también fue la serie en la que conocí a Macarena. En esa otra serie también lo llegué a odiar muchísimo, llegué a fastidiarme muchísimo de él. Y por último les voy a hablar de este personaje que, pues sí, creo que tiene a otros 3 personajes muy conectados. Tenemos el personaje de Jerry, que está conectado con el personaje de Ernesto, con el personaje de Darío y con el personaje de Rosita. Tiene una, digamos, relación un poco rara con Rosita. Su secreto se expone, Rosita se aleja de él porque pues su secreto es como la antítesis de lo que él cree ser. Él tiene este estereotipo de ser el macho, el machito que golpea, el machito que maltrata, el machito que todas estas cosas. Entonces sí tienes esta idea de él, y de repente llega la historia de él como pues intentando entender su orientación sexual, ¿no? Después representa esa parte de su papá fue el que le metió esta idea de
tú tienes que ser el que maltrata, el que le importa nada a la gente, el que se comporta como un patán. Y tenemos a sus otros dos amigos, Ernesto y a Darío, que lo siguen en todas sus estupideces, que no les interesa lastimar a nadie, no analizan la situación antes de crear una situación grave como es la que sucede en la historia. Tenemos muchas historias conectadas, muchas historias de... que creo que sí sería lo que en realidad podría pasar. Te llegan a hacer entender que todavía no se aceptan cosas, que todavía existe mucho maltrato, que todavía existe mucho acoso, que existe cosas que creemos que ya no existirían. Entonces sí. ¿Y cómo sé que sí pasan estas cosas? Porque en el colegio con muchos de mis amigos, con muchos de mis compañeros lo vivimos. Había una chica que creó una página de críticas, de exposición de secretos de muchos de mis compañeros, y por no decir todos, porque creo que casi todos estuvimos involucrados en ese problema. Y no llegas a entender cómo la persona que aparentemente es amiga de todos es la primera persona que empieza a atacar a todos. Entonces sí, creo que esta historia un poquito te conecta con la realidad. Y sí, es muy entretenida, muy buena. Creo que sí te da este giro de historia. Creo que cuando descubres quién es el hacker, no te lo imaginabas en algún punto. Tal vez sí un poco llegas a analizar la historia desde el principio. Llegas a tal vez a sospechar por él. Pero este personaje creo que sí le da un giro de historia a todo. O sea, sí le da una historia muy buena. Así que sí, les recomiendo que la vean. Creo que en una escala del 1 al 10 le doy un 9.8. Creo que hubieron cosas que sí las sentí muy forzadas, que no llegué a entender. Me parecieron cosas que no eran tan necesarias en la historia. Entonces sí, pero pues tampoco las sentí tan graves. Entonces sí, les recomiendo que la vean. Creo que es una serie muy buena. Netflix nos ha demostrado que podemos llegar a hacer entender al mundo que en realidad muchas de las cosas que creemos que ya no existen siguen existiendo. Entonces sí, si quieres vértela, es súper cortita, son 8 capítulos, cada uno entre 30 y 40 minutos. Entonces no te va a demorar casi nada en verla. Es interesante, te mantiene muy enganchada a la historia, a todo lo que empieza a pasar, a surgir en torno a cada uno de los personajes. Entonces sí, espero que la vean, espero que les guste mucho como a mí me gustó. Y si llegaste al final de este video, espero que le des un like y que compartas este video con tus amigos. Si quieres seguir viendo más cosas como esta, por favor coméntame qué es lo que quieres ver. Si quieres ver cosas de películas, si quieres ver cosas de series, si quieres ver cosas de libros, igual todas estas cosas van a ver semanalmente. Y pues esto es todo por este video. Te envío muchos besos y muchos abrazos y que tengas un precioso día. Y ya, espero que te suscribas y que le actives la campanita porque van a haber 3 videos semanales.